Bienvenidos guerreros y guerreras de Tribix. Los relatos históricos no siempre reflejan la verdad absoluta de las guerras, sino más bien la versión del vencedor. La historia que conocemos suele ser moldeada por aquellos con más recursos para imponer su narrativa. Hoy nos adentraremos en un tema fascinante: las tribus perdidas de Israel y la intrigante posibilidad de que los bantúes sean los verdaderos judíos. La historia es tan compleja como apasionante, llena de interpretaciones diversas. En este episodio compartiremos argumentos y evidencias que podrían respaldar la idea de que los bantúes son, en realidad, el auténtico pueblo de Dios. Prepárense para un viaje lleno de revelaciones. Antes de iniciar el viaje, sería importante conocer quiénes son los bantúes y en qué lugares se encuentran asentados en la actualidad. Los bantúes representan uno de los grupos lingüísticos y culturales más amplios e influyentes de África. Su origen se remonta a las regiones del oeste y centro del continente, desde donde comenzaron una extensa migración hace miles de años, conocida como la expansión bantú. Este movimiento los llevó a asentarse en vastas áreas del África subsahariana, incluyendo el este, centro y sur del continente. Lingüísticamente, las lenguas bantúes forman parte de la familia Níger-Congo y abarcan cientos de idiomas relacionados, como el suajili, el zulú, el kikongo y el shona, entre otros. Estas lenguas son habladas por millones de personas y han jugado un papel crucial en la comunicación, la cultura y el comercio en África. En la actualidad, los bantúes habitan en una amplia variedad de países, destacándose su presencia en naciones como Kenia, Tanzania, Sudáfrica, Angola, República Democrática del Congo y Mozambique. Aunque comparten raíces comunes, los diversos grupos bantúes han desarrollado identidades culturales únicas influenciadas por sus entornos geográficos y contactos históricos con otras culturas. Su legado sigue siendo fundamental para comprender la diversidad y riqueza cultural del continente africano. Sin embargo, hoy Tribix desea compartir algunas evidencias interesantes que podrían sugerir que los bantúes son, en realidad, los verdaderos descendientes de los antiguos israelitas. Antes de las civilizaciones más reconocidas, como la egipcia o la mesopotámica, el continente africano estaba habitado por diversos grupos étnicos que desarrollaron culturas avanzadas y complejas. Entre estos grupos se encontraban los cushitas, que florecieron en la región de Nubia, al sur de Egipto, y que jugaron un papel fundamental en el comercio y la transmisión de conocimientos entre África y el Medio Oriente. Asimismo, los habitantes de las regiones del Cuerno de África, como los protoetíopes, establecieron conexiones comerciales con Arabia y el subcontinente indio. Por otro lado, los bantúes, que posteriormente se expandieron por gran parte del continente, ocuparon regiones estratégicas que pudieron haber funcionado como puntos de conexión entre África y Asia, incluyendo áreas que hoy corresponden a Israel, Egipto y otras zonas del Levante. Estas poblaciones negras contribuyeron significativamente al desarrollo de rutas comerciales, la agricultura y la metalurgia en estas áreas. Sin embargo, con el paso del tiempo y debido a una serie de conflictos, como las invasiones de pueblos indoeuropeos y semitas, así como guerras internas, estas civilizaciones fueron desplazadas hacia el sur del continente. La presión militar y la expansión de otras culturas provocaron que muchas comunidades negras se replegaran hacia regiones más aisladas del África subsahariana, donde continuaron desarrollándose en relativa independencia, aunque perdiendo influencia en los grandes centros de poder del norte del continente. Este proceso marcó un cambio en la distribución de las civilizaciones africanas y la consolidación de nuevas dinámicas sociales y políticas en el continente.
La Biblia etíope, conocida como la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía, es una de las versiones más extensas, únicas y antiguas de las Escrituras. A diferencia de otras Biblias cristianas, esta incluye un canon mucho más amplio, compuesto por 81 libros, mientras que la mayoría de las Biblias occidentales cuentan con 66 libros en el caso del protestantismo o 73 en el caso del catolicismo. Este extenso canon refleja la riqueza y profundidad de la tradición espiritual etíope, que ha preservado textos considerados apócrifos o extracanónicos en otras tradiciones. Entre los libros adicionales que contiene se encuentran el libro de Enoc, el libro de los Jubileos y los Mecabián, obras que no forman parte de los cánones bíblicos occidentales. Estos textos proporcionan una perspectiva única sobre la fe, la historia y la cosmología, que ha sido transmitida de generación en generación dentro de la comunidad etíope. Además, la Biblia etíope está escrita en GEZ, una lengua litúrgica antigua que todavía se utiliza en los rituales religiosos, lo que resalta su conexión histórica y cultural con las raíces del cristianismo en África. Una de las diferencias más notables es la inclusión del libro de Enoc, un texto apocalíptico que no forma parte del canon bíblico en las tradiciones cristianas occidentales. Este libro, escrito originalmente en GEZ, describe visiones celestiales, jerarquías angélicas y relatos de los ángeles caídos, ofreciendo una perspectiva única sobre la interacción entre lo divino y lo humano. En Etiopía, el libro de Enoc es considerado inspirado y esencial para la comprensión de la fe, ya que amplía la narrativa bíblica con detalles sobre la relación entre el cielo y la tierra, así como sobre los orígenes del mal en el mundo. Su contenido ha influido profundamente en la teología etíope, marcando una diferencia significativa con las tradiciones cristianas de Occidente. Además, las representaciones artísticas en la Biblia etíope destacan por mostrar a figuras bíblicas, incluyendo a Jesús y a los apóstoles como hombres negros. Este enfoque visual no solo refleja la herencia cultural y la interpretación local de la fe, sino que también subraya la importancia de la identidad africana en el cristianismo etíope. Estas imágenes, elaboradas con vibrantes colores y detalles simbólicos, son un testimonio de cómo la fe se adapta y se representa según las tradiciones locales, celebrando la diversidad dentro del cristianismo global. Las ilustraciones también incluyen escenas de la vida de Cristo y relatos bíblicos que integran elementos de la cultura etíope, creando una conexión profunda entre la espiritualidad y la identidad nacional. La Biblia etíope no solo es más extensa, sino que también ofrece una visión cultural y teológica distinta, destacándose por la inclusión de textos únicos como el libro de Enoc y por sus representaciones visuales que celebran la identidad africana. Además, se considera la versión más antigua de la Biblia, lo que refuerza su valor histórico y espiritual. Según los estudiosos, su origen se remonta a los primeros siglos del cristianismo, lo que la convierte en una de las fuentes más importantes para entender la evolución de las escrituras y la difusión de la fe cristiana en África. La antigua escritura menciona repetidamente a un grupo de personas que emigró hacia África, transportando consigo no solo sus tradiciones culturales, sino también las creencias religiosas y prácticas espirituales propias de los israelitas. Según la tradición etíope, esta conexión se remonta al encuentro entre el rey Salomón y la reina de Saba, un episodio que no solo simboliza la unión entre Israel y Etiopía, sino que también refuerza la idea de que las raíces del cristianismo etíope están profundamente entrelazadas con las antiguas escrituras israelitas. Esta conexión histórica y espiritual es una piedra angular en la identidad religiosa de Etiopía, que considera su linaje como una continuación directa de las promesas divinas descritas en la Biblia. La Biblia etíope, también conocida como la Biblia Ged, no solo preserva la historia y las enseñanzas cristianas, sino que también representa a figuras clave como los apóstoles y Cristo mismo como hombres negros, reflejando la profunda integración del cristianismo con las raíces africanas. Este enfoque único no solo es fascinante considerar que estas historias podrían indicar que los bantúes tienen un vínculo directo con los antiguos hebreos. Pero no termina ahí. Si miramos imágenes antiguas de los apóstoles, vemos algo bastante sorprendente. Muchas de estas representaciones muestran hombres con rasgos claramente africanos. ¿Podría ser que los primeros cristianos fueran, de hecho, negros? Pensemos en esto por un momento.
Se sabe que los antiguos israelitas migraron y se asentaron en varias partes de África. Al hacerlo, se habrían mezclado con las poblaciones locales, transmitiendo sus costumbres, tradiciones e incluso su linaje genético. Algunos estudiosos argumentan que los bantúes, que se extienden por una vasta región de África, podrían ser los descendientes de estos antiguos israelitas. Sus tradiciones orales, prácticas culturales e incluso ciertas similitudes lingüísticas respaldan esta teoría. Entre estas, destacan las similitudes lingüísticas con el antiguo hebreo, como ciertos patrones fonéticos y estructuras gramaticales que han llamado la atención de los investigadores. Por ejemplo, se ha observado que algunas palabras en lenguas bantúes poseen raíces similares a las del hebreo antiguo, lo que sugiere posibles influencias o un origen compartido. Estas similitudes han sido objeto de estudio por parte de especialistas en lingüística histórica y antropología, quienes buscan establecer conexiones entre ambas culturas, explorando cómo estas coincidencias podrían haber surgido a través de contactos migratorios o intercambios culturales en tiempos remotos. Tomemos como ejemplo al pueblo Lemba del sur de África. Afirman ser de ascendencia judía e incluso se ha descubierto que portan el haplotipo modal Cohen, un marcador genético asociado con el antiguo sacerdocio judío. Es un argumento interesante que refuerza la teoría de que los bantúes podrían ser los auténticos israelitas, y uno de los ejemplos más destacados es el caso del pueblo Lemba. Este grupo étnico bantú del sur de África ha capturado la atención de investigadores debido a sus tradiciones y creencias que guardan similitudes sorprendentes con prácticas judías. Por ejemplo, los Lemba llevan a cabo rituales religiosos específicos, practican la circuncisión y siguen restricciones alimenticias similares a las leyes kosher. Además, estudios genéticos han arrojado resultados fascinantes. Se ha encontrado que muchos hombres Lemba poseen el marcador genético del cromosoma y conocido como Cohen Modal Haplotype, CMH. Este marcador es de gran relevancia porque está estrechamente asociado con los sacerdotes judíos, los Kohanim, quienes aseguran descender directamente de Aarón, el hermano de Moisés. Este hallazgo genético es particularmente significativo, ya que el CMH se encuentra con mayor frecuencia en poblaciones judías, especialmente entre los miembros de la casta sacerdotal. La combinación de estas prácticas culturales y evidencia genética ha llevado a algunos expertos a considerar la posibilidad de un vínculo histórico entre los Lemba y las antiguas comunidades israelitas. Investigaciones adicionales han revelado que cerca del 50% de los hombres Lemba del clan Buba, considerado el más sacerdotal entre ellos, portan este haplotipo, lo que sugiere una conexión directa con los antiguos sacerdotes judíos. Este porcentaje es notablemente alto y comparable al de ciertas comunidades judías en otras partes del mundo. Asimismo, el ADN mitocondrial, que se hereda por línea materna, también ha mostrado similitudes con linajes judíos, lo que refuerza aún más la hipótesis de un origen judío antiguo. Estos hallazgos genéticos, combinados con las prácticas culturales y tradiciones orales de los Lemba, han llevado a muchos investigadores a considerar que ciertos grupos bantúes, como los Lemba, podrían tener raíces históricas compartidas con los israelitas bíblicos. Otro grupo dentro de Etiopía presenta marcadores genéticos similares a los antiguos hebreos, son los Bete Israel, una comunidad judía cuyos orígenes se remontan a las regiones de Amara y Tigray en Etiopía. Los Beta Israel, también conocidos como falashas, han sido históricamente vinculados a los antiguos hebreos. Según la tradición, se cree que descienden de la tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel mencionadas en la Biblia. Esta conexión ancestral se basa en relatos históricos y tradiciones orales que sugieren que miembros de la tribu de Dan emigraron hacia Etiopía durante el período del primer templo o incluso antes. Además, algunos estudios históricos y religiosos sugieren que los Beta Israel podrían haber mantenido prácticas religiosas y culturales judías durante siglos, aislados de otras comunidades judías globales. Estas tradiciones incluyen la observancia del Shabbat, leyes dietéticas kosher y festividades similares a las del judaísmo rabínico. Sin embargo, también desarrollaron prácticas únicas que reflejan su contexto local y su aislamiento geográfico. En el siglo XX, los Beta Israel ganaron mayor atención internacional, especialmente con las operaciones de rescate organizadas por el Estado de Israel, como la Operación Moisés, 1984, y la Operación Salomón,
1981, que trasladaron a miles de judíos etíopes a Israel. Hoy en día, los Beta Israel son reconocidos como descendientes legítimos de las antiguas tribus de Israel, y su historia sigue siendo un testimonio único de la diáspora judía y la preservación cultural a lo largo de los siglos. Numerosas evidencias indican que los antiguos hebreos podrían no coincidir con las representaciones que aparecen en las imágenes tradicionales. Existen diversas comunidades africanas que comparten tradiciones similares a las de los judíos, a pesar de no haber tenido contacto entre sí durante siglos. Además, presentan marcadores genéticos parecidos a los de los antiguos hebreos. Por ejemplo, los Igbo de Nigeria, donde algunas comunidades han adoptado prácticas como la observancia del Shabbat y otras tradiciones. También están los Abayudayas en Uganda, que comparten características similares, y los Kikuyu en Kenia, quienes también afirman tener un origen hebreo. Estas evidencias, muchas de ellas respaldadas científicamente mediante estudios de marcadores genéticos y ADN mitocondrial, revelan una realidad que algunos se resisten a aceptar. ¿Y si las 12 tribus de Israel se desplazaron hacia África debido a las guerras? Por el momento, y de manera oficial, el actual Estado de Israel solo ha reconocido a una de las tribus, los Beta Israel. Muchos de sus miembros han sido rescatados y trasladados a Israel, reconociendo su origen hebreo. Pero, ¿y si las 12 tribus de Israel se hubieran desplazado a África? Por supuesto, esta teoría es controvertida y no cuenta con una aceptación universal. Es importante destacar que la población actual de Israel tiene orígenes diversos. Históricamente, muchos judíos emigraron desde Europa durante el siglo XX debido a la persecución, pero también existen judíos que han habitado la región durante siglos, además de comunidades sefardíes de origen español y portugués, así como mizrajíes provenientes de Oriente Medio y el norte de África. Con esta diversidad de orígenes, los análisis genéticos revelan que la población actual de Israel presenta menor coincidencia genética con los primeros hebreos. En contraste, el pueblo Lemba muestra una coincidencia genética que alcanza el 50%, mientras que el ADN mitocondrial de esta comunidad presenta niveles significativamente más altos en comparación con la población actual de Israel. Ante estas evidencias, surge la pregunta: ¿quiénes pueden considerarse los verdaderos hebreos en la actualidad? Es crucial explorar todas las posibilidades y mantener la mente abierta al estudiar historia. La historia de los bantúes y su conexión con los antiguos israelitas es un tapiz rico y complejo que merece nuestra atención. Entonces, ¿qué piensan? ¿Podrían los bantúes ser los verdaderos judíos? Háganmelo saber en los comentarios a continuación, y no olviden darle a me gusta y suscribirse para obtener más contenido histórico intrigante. Hasta la próxima, sigan cuestionando, sigan explorando y sigan aprendiendo. Nos vemos, guerreros.